Hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias por acompañarme a grabar otro episodio. En esta ocasión, como ya se dieron cuenta por el título, tiene que ver con algo que se me hizo sumamente interesante, sobre todo porque apareció en Radiology. Se trata de un artículo que habla sobre la generación de podcast. Ustedes saben que el Radiology tiene una sección de podcast. Y bueno, resulta que recientemente se desarrolló una aplicación por parte de Google que se llama Notebook LM, que entre otras cosas, porque no es lo único que hace, puede generar podcast del artículo prácticamente que quieras. Yo ya lo había probado y bueno, entre broma y broma les había dicho, bueno, seguramente este va a ser el fin de Memorandum y de Memoverso que también tengo. Pero bueno, jamás pensé, porque esto ya pasó hace unos meses, jamás pensé que esto realmente fueran a hacerlo como un artículo que se fuera a tomar así. Y sucedió en el Radiology. De hecho, de los autores, dos son buenos amigos, Linda Moy, que es la editora del Radiology, y Charles Kahn, que es el editor de Radiology Artificial Intelligence, que son parte de los autores de este artículo. Entonces, se me hizo muy interesante, a ver qué les parece. Ya al final decidí poner un fragmento del artículo hecho por el podcast por inteligencia artificial. Entonces, a ver qué les parece. Ya había hecho pues todas mis notas y demás que típicamente ustedes ven que veo aquí en la computadora. Pero ya un poquito antes de grabar dije, bueno, ¿por qué no hacemos el experimento? Y lo hicimos, entonces lo voy a compartir con ustedes. Entonces, bien, pues vamos a empezar la grabación. Como saben, desde hace unos años que tengo este podcast, mi idea pues siempre ha sido contribuir con mis colegas radiólogos, pero también con médicos de otras especialidades, pues revisando y analizando artículos científicos que considero de interés y que de alguna manera tienen, o considero yo que tengan impacto clínico en nuestra práctica clínica. Y la intención no solo es, digamos, resumir la información, como obviamente ustedes se han dado cuenta, sino ponerla en un contexto y discutir sus implicaciones y de alguna manera aportar, digamos, una mirada más o menos crítica, creo yo, que ayuda a interpretar mejor los hallazgos de lo que se está describiendo en estos artículos. Pero fíjense que ahora sucedió algo sumamente interesante y debo decirles que también un poco inquietante, al menos para mí, y esto es algo que está ocurriendo y de lo que les quiero platicar en el episodio de hoy. Fíjense que ya me han escuchado en muchos episodios. La inteligencia artificial, pues, básicamente está en todas partes, ¿no? Ha empezado a entrar en terrenos que antes, de alguna manera, es prácticamente lo que es inteligencia artificial, la posibilidad de que una máquina o un algoritmo, finalmente que está alojado en una máquina, pues pueda hacer cosas que considerábamos que eran básicamente o exclusivamente humanas. Y ahorita pues ya vemos que fácilmente, lo que probablemente muchos de los que ustedes utilicen ChatGPT o alguna, digo, este es porque es el más común que podremos utilizar, pero hay muchísimos más. Acaba de suceder hace poco lo de DeepSeek de los chinos, pero bueno, finalmente la redacción de textos, pues eso es algo que creo que lo utilizamos todos los días y ya está inmerso en Office, ya está inmerso en Acrobat Reader, ya está inmerso incluso en los correos, en el teléfono, en fin. Creo que esa parte de ayuda en la redacción de textos y demás, pues ya lo tenemos, ¿no? Y ahora, incluso, pues lo que más nos importa, pues es en la interpretación de imágenes, obviamente, que es lo que hemos platicado mucho en este espacio. Pero también, como creo que ya se han dado cuenta, con aplicaciones como Dalí y muchas otras, pues incluso se han entrado en la generación de arte. Pues, ¿qué creen? Ahora se está metiendo, si podemos llamar o tener esa expresión, en el mundo de los podcasts, generando resúmenes hablados de artículos científicos. Que claro, podrían ser de cualquier área de la ciencia, pero también de radiología.
Y esto me hizo preguntarme, ¿podría una inteligencia artificial hacer lo que yo hago aquí en Memorandum? ¿Podría generar un podcast sobre los artículos de radiología sin necesidad de un humano, de una opinión humana? ¿Esto representa una amenaza o una oportunidad? Y fíjense que de hecho, hace unos meses compartí en algunas de mis redes sociales un artículo que se me hizo muy interesante, que no era de radiología, por eso no hice un episodio de esto, que era sobre la nueva definición de obesidad que se publicó en JAMA. Pero fíjense que lo compartí con un formato de podcast que fue enteramente generado por inteligencia artificial, por la aplicación que les voy a platicar ahorita. Incluso recuerdo haber hecho bromas de que Memorandum pues estaba llegando a su fin. Pues resulta que, para mi sorpresa, hace unos días se publicó en Radiology un artículo al respecto, justamente. Así que hoy vamos a analizar este artículo que evaluó precisamente de lo que les estoy platicando. Un podcast generado por inteligencia artificial a partir de artículos del Radiology. Y vamos a revisar qué también lo hace la inteligencia artificial, si es precisa, si es útil y sobre todo, qué significa esto para el futuro de, pues no nada más de los podcasts, estoy hablando de esto evidentemente, sino de la comunicación científica en medicina. Bueno, de medicina en general y pues de radiología en particular, evidentemente. Bienvenidos a Memorandum, un espacio que, como ustedes saben, pues lo dedicamos aquí a platicar prácticamente siempre de artículos científicos que acaban de salir en revistas la mayoría de las veces de nuestra especialidad. En otras ocasiones les platico de artículos de opinión, editoriales que a veces salen en otras revistas y que también creo que son importantes para nosotros. Pues hoy es una mezcla entre estas dos cosas. Es un artículo, evidentemente, como ya les platiqué, que salió en Radiology y que tiene que ver con esto que les decía. Su título en español podría ser algo así como Podcasts generados por inteligencia artificial, resumiendo artículos del Radiology. Análisis de contenido y calidad. Y fíjense que hay varios autores, son 5, pero entre ellos hay 5 o 6, pero entre ellos hay 2 que son amigos. Una de ellas es Linda Moy, que es la editora de Radiology, y el otro es Charles Kahn, que es el editor de Radiology Artificial Intelligence. Y los otros también están involucrados también con consejos editoriales y demás. Entonces es sumamente interesante porque cuando vi el artículo dije, mira, justamente de lo que hace un par de meses, cuando salió esta nueva aplicación que prácticamente la empecé a utilizar casi de inmediato, les digo, y compartí ese artículo con ese formato de podcast, pues me llamó bastante la atención. Resulta que para este estudio, es un estudio, finalmente lo voy a resumir. El grupo de investigadores lo que quiso probar es si una inteligencia artificial podía generar podcasts científicos que fueran claros, que fueran precisos y que fueran útiles para la comunidad radiológica. Y fíjense que para ello tomaron los 21 artículos que venían en la revista, en el Radiology, justamente en la edición de septiembre del 2024, y obviamente pues ustedes lo pueden checar en línea, y lo subieron a una aplicación que no sé si la conozcan, pero es una aplicación de Google que se llama Notebook LM. Resulta que este es como un notebook, ¿no? Como tu libreta. Y ahí puedes subir lo que quieras. Puedes subir artículos, puedes subir lo que sea. Y vas haciendo notas y le vas pidiendo que haga lo que sea. Entre las cosas que puede hacer, es que tú le subes un PDF, un artículo en PDF, y lo puede resumir y transformar en un podcast para que tú lo escuches de una manera, pues como normalmente escuchas probablemente Memorandum, o sea, cuando vas en camino al trabajo, a tu casa, haciendo ejercicio, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente tiene las ventajas, por así decirlo, que tienen los podcasts. Entonces, resulta que, como les digo, esta es una herramienta que es de inteligencia artificial generativa, evidentemente, y pues esto es lo que hace. Y hace resúmenes estructurados de muchas cosas, como les digo,
pero también lo puede hacer así. Entonces, para evaluar la calidad de estos podcasts que estuvieron generados por inteligencia artificial, fíjense que le pidieron a residentes de radiología, que además eran o formar parte de un comité editorial. Ustedes saben que el RSNA en general, Radiology Artificial Intelligence en particular, pero también existe para Radiology, para Radiographics y para los de tórax y cáncer y demás journals que tiene el RSNA. Hay un comité que es de puros jóvenes. A los residentes los promueven, les estimulan para que puedan ser revisores de estos journals y les dan cursos y demás editoriales. Entonces, estos residentes formaban parte del comité editorial de Radiology Artificial Intelligence. Y entonces escucharon cada episodio y bueno, lo analizaron, les pusieron diferentes preguntas, criterios y demás. Todo eso viene en las tablas del artículo. No voy a entrar en detalles, voy a resaltar solo lo más importante. Pero bueno, primero lo que les pidieron pues que evaluaran la precisión de los datos que eran proporcionados en el podcast para detectar si la inteligencia artificial pues había cometido errores o si había generado información que es inexacta, que como ustedes saben, esto en la jerga de inteligencia artificial se llama alucinaciones, ¿no? Sabemos que la inteligencia artificial, ChatGPT incluido, pero todas las demás, alucinan, así se le llama, ¿sí? Cuando inventa cosas, ¿sí? Que no necesariamente estaba. Eso quiere decir, obviamente, que los residentes, pues, también leyeron los artículos como normalmente los leemos y compararon con lo que decía o con lo que estaba escuchando el podcast. También analizaron si los resultados clave de los estudios estaban correctamente representados, interpretados, explicados, pues, en los resúmenes en el podcast. Y además, también prestaron atención, pues, a la claridad y a la naturalidad con la que se presentaba esta información. Y entonces también evaluando, obviamente, como les digo, el contenido y si esto sonaba como una conversación humana, porque si te suena como muy robótica, pues probablemente no la vas a seguir mucho. O si, les digo, si decían, pues sí se oye bien, pero tiene un tono, digamos, artificial y de alguna manera poco atractivo, o como le llaman los americanos, que el engagement, ¿no? No te hace que sigas escuchando por ese tipo de situación o de voz, así como media robótica, aunque obviamente, como ustedes saben, aquí no voy a decir las aplicaciones que tengo porque tengo de las bocinas de las tres, pero bueno, si ustedes dicen una u otra de las diferentes compañías, pues evidentemente creo que la manera como responden cada vez es mucho más natural. Y bueno, finalmente también analizaron la utilidad que ellos pudieran decir educativa de estos resúmenes y si realmente podrían servir como una herramienta de aprendizaje para los residentes en sí, o sea, para los radiólogos en formación, pero también para radiólogos que ya estuvieran en ejercicio en su práctica, ¿no? Y fíjense que los resultados fueron muy interesantes y obviamente es una manera estructurada, obviamente es una manera, digamos, de alguna manera hay una parte, digamos, objetiva, cuantitativa, donde sí se equivocó la inteligencia artificial. Las otras obviamente son muy subjetivas y van, del 1 al 5, como típicamente saben ustedes que nos hacen, o llenamos encuestas, si estás de acuerdo, qué te parece, muy de acuerdo, ¿no? En fin, con la escala del 1 al 5. Pero bueno, eso fue lo que hicieron y resulta que, como les digo, los resultados fueron muy interesantes. Uno de los aspectos que, digamos, más sorprendentes fue, si lo ponemos así, fue la eficiencia que tiene la inteligencia artificial. Fíjense que cada podcast tardó menos de 4 minutos, 3 y algo de minutos en generarse. Y una duración promedio del podcast de 9 minutos. ¿Okay? Había unos un poco más largos, otro un poco más pequeño, pero la duración promedio fue 9.1 minutos. Aproximadamente tenía 4.900 palabras por episodio. Nada más para que vean la calidad, la eficiencia, pues, ¿sí? En cuanto a qué tan eficiente es la herramienta en hacer el resumen. Entonces, cuando pensamos en esto, pues este nivel de rapidez, por así decirlo, para mí obviamente es impresionante.
si lo comparamos con el tiempo que tomaría un humano, digamos a mí, pues leer, analizar, grabar un episodio, pues con la misma cantidad de información. Definitivamente no lo puedo hacer en 4 minutos, ni por error. Pero bueno, resulta que la eficiencia no es todo, ¿no? Uno de los principales problemas que después encontraron fue la falta de precisión. Una cosa es que seas eficiente, otra cosa es que seas preciso. De los 21 artículos que fueron, o episodios, ¿sí? Porque finalmente pues, cada artículo hizo un episodio, de los 21 episodios que se generaron, fíjense que el 71% contenía errores, ¿sí? Y bueno, ¿por qué? ¿Y qué tipo de errores? Porque tampoco todos fueron garrafales, fueron de varios que se clasificaron. Por ejemplo, en varias ocasiones la inteligencia artificial pues malinterpretó los métodos o los resultados de los estudios. Por ejemplo, en un artículo que ahí viene la tabla de los 21 y las observaciones que hicieron los residentes, ¿no? Por ejemplo, les digo, en un artículo sobre detección de tumores malignos, la inteligencia artificial afirmó que el modelo tenía una precisión del 81%, cuando en realidad en el artículo se habla de una sensibilidad del 81%. Y esto parecería así como, bueno, pues no es tan grave, pero en el diagnóstico del contexto o de donde nosotros trabajamos, pues sabemos que sensibilidad y presión, acuérdense que presión es como una combinación de sensibilidad y especificidad. Hay algunos estadísticos que no les gusta, pero es lo que en inglés se llama la accuracy. Bueno, pues es esa combinación, entonces no es exactamente lo mismo, ¿no? Y un error de interpretación de esto, de este tipo, pues de alguna manera podría llevar a conclusiones que no son totalmente correctas, ¿ok? O sea, eso es uno de los puntos, y como ese hubo varios, ¿no? Otro hallazgo interesante es que a pesar de los errores, por así decirlo, logró esta inteligencia artificial, esta herramienta en particular, logró generar podcasts con un tono bastante natural. Casi la mitad de las ocasiones, el 40%, los residentes dijeron pues, que el contenido sonaba como si hubiera sido narrado por un humano. Y el estilo y la sintaxis que utilizaron por la inteligencia artificial, la verdad es que fueron bastante buenos. Yo lo he escuchado varias veces, ahorita van a ver. Y aunque el contenido en sí es bueno en ese sentido, resultó que de alguna manera, y eso fue una de las observaciones que hicieron los residentes, y probablemente sea cierto, es que el contenido resultó demasiado simplificado para una audiencia de radiólogos. Era más así como para una audiencia general en donde no se metían mucho a cuestiones importantes. Y hubo otras cosas, ¿no? En otro ejemplo que ahí describen y que también viene en la tabla que les digo, fue un estudio, por ejemplo, sobre mamografía, donde en el podcast la inteligencia artificial resumió los hallazgos diciendo, lo voy a producir tal cual entrecomillado, dice: la tomosíntesis digital de mama detecta 5 veces más cánceres que la mamografía estándar. Si tú escuchas eso, dices tú, wow, esta afirmación es pues bastante llamativa, ¿no? Muy impactante, definitivamente. Lo que en realidad dice el artículo es que la tasa de detección había aumentado de 4 a 5.3 cánceres por cada 1000 estudios. Y bueno, obviamente esto es una mejora, pero no quiere decir que es 5 veces mejor, como dijo ahí, ¿no? Y esto demuestra cómo existe muchas veces esta alucinación, esta falta de precisión en los detalles, y que esto puede llevar obviamente a interpretación errónea de los resultados del artículo que nosotros estamos viendo, ¿no? Entonces, en conclusión, el estudio pues que les digo, determinó que la inteligencia artificial es capaz de generar resúmenes de audio de una manera evidentemente muy rápida y con un estilo bastante atractivo, pero sus problemas de precisión y la falta de profundidad en la información pues la hacen que sea de alguna manera, digamos, no perfecta, ¿no? Es inadecuada, como un reemplazo, esperemos todavía, para
la comunicación científica hecha por médicos, por expertos, en fin, todavía no llega a ese nivel. Y fíjense que ya había hecho todas mis notas como normalmente pues hago para tenerlas aquí enfrente en mi computadora. Y resulta que dije, bueno, justamente ayer por la noche que terminé una plática, dije, ¿por qué no hacemos el ejercicio? ¿Sí? Entonces lo que hice fue el artículo que viene en Radiology, lo cargué en Notebook LM para que me hiciera un podcast. ¿Ok? Y entonces, si me permiten, les voy a poner una, fragmentos de esto, ¿no? No les voy a poner, el podcast me duró casi 15 minutos, ¿ok? Un poco más largo de lo que normalmente, al menos salió en los artículos estos. La verdad no me fijé cuánto se tardó en formarlo, en hacerlo. Pero aquí lo tengo enfrente de mí, dice 14 minutos 24 segundos. ¿Ok? Entonces, les voy a poner fragmentos, pero como siempre, los que estén interesados, hay una forma en que yo puedo hacer un copy del link y eso ya está hecho porque ya está hecho por mí, pues entonces está grabado como un link y ustedes podrán acceder a todo, si quieren, a todo el podcast generado por inteligencia artificial del artículo que les estoy platicando ahorita, ¿ok? Debo decirles o repetirles que yo hice mis notas antes de escuchar el podcast, ¿no? Bueno, entonces permítanme un segundito, voy a acomodar el micrófono para que apunte la bocina y puedan ustedes escucharlo. Hey everyone, welcome back. We're going to be diving into the world of AI today and, specifically how it could completely change how we learn new things. Oh, yeah. Particularly in a field like radiology, Things are constantly changing. There's always new research coming out. Yeah. So imagine you're a radiologist Right. and you're trying to stay on top of all the latest research. Oh, yeah. But you're drowning in all these journal articles. Podcasts sound pretty good, right? You can listen on the go. Right. But even making a good podcast takes a lot of time, and radiologists are busy people. Yeah. Well, that's where this research comes in. We're going to be looking at a 2025 radiology article by Tajani and their team. And they decided to test using AI to generate podcast summaries of radiology research articles. Interesting. So could this be the key to, keeping up with everything without, giving up all your free time? It's a really fascinating idea. If you think about it for a second, the implications for medical education and just, how medicine is practiced could be huge. Busy professionals could really easily get complex research findings in these really quick and, easily digestible audio bites. Right. But, the big question is, can AI actually capture all the nuances? Yeah. And more importantly, the accuracy of these findings. Exactly. So to test this, the researchers took 21 research articles straight from the September 2024 issue of Radiology, and they fed them into Google's Notebook LM. Okay. This AI tool is designed to take written material and then spit out a podcast summary. Wow. It's really interesting. Notebook LM creates these podcasts with two different hosts, one male and one female, mimicking a classic back and forth conversation. Yeah, like us. Yeah. And get this, it created a podcast summary in an average of 3.6 minutes. Wow. Per article. That's fast. Think about that. Hours of human research, writing, recording, editing, all done in under 4 minutes. If it actually works, the amount of time... Ahora voy a adelantarlo un poco. I mean, efficiency is good audience. Yeah, right. Potential biases. Yeah. And even the possibility of, someone misusing this. Right. It's a complex landscape, and we need to be very careful. We do, but that doesn't mean that we should just, avoid exploring the possibilities. Of course not. That potential benefits are huge. Yeah. Imagine a world where, you could get personalized, accurate, engaging summaries of any research article delivered straight to your ears. Yeah. That could totally transform how we learn, how we stay up to date, not just in medicine, but, in any field you can imagine. A pretty amazing vision. It is. And, it might actually happen sooner than we think. Yeah. The pace of innovation in AI is incredible. It really is. Which brings us to our final thought for you to think about as you, continue your own deep dive into... The better we'll be at navigating that relationship. Right.
So to kind of wrap things up on our deep dive into AI-generated podcast summaries, Okay. I think we can say that we're at the very beginning of something huge. Yeah. But like anything powerful, we have to use it carefully and ethically. Right. For sure, the potential is there to completely change how we learn, how we stay informed, even how we make decisions. Yeah. Bien, pues no sé qué les pareció, pero incluso no sé si se fijaron en la primera sección que les grabé, pero en alguna parte donde ella está describiendo que es lo que es NotebookLM, dice, bueno, es es una aplicación en donde están dos personas y hablan, y para aquellos que dicen que no tiene conciencia, dice, como nosotros. Es increíble, ¿no? Y fíjense, bueno, por ahora solo está en inglés, pero yo creo que esto es algo que, bueno, ¿cuánto quieren que se tarde o cuánto quieren que se tarde en que ustedes podamos exportar esto? Ahorita no lo puedes exportar como MP3 o MP4 todavía, pero por eso lo tuve que mostrarles a ustedes en la bocina, pues. Los que me están viendo en YouTube así lo atestiguaron. Pero finalmente, ¿cuánto creen que se puede tardar en exportar esto a todas las otras inteligencias artificiales que están haciendo ahorita traducción? O que lo que va a pasar, ¿no? Con los siguientes AirPods o con los lentes inteligentes que te están traduciendo, o muchos de los que existen ya, de asistentes auditivos que te están traduciendo en vivo lo que estás en otro idioma. Pues bien, ¿qué significa esto entonces para la comunicación en medicina y en radiología? Pues yo creo que este artículo, este estudio, nos plantea una pregunta crucial, ¿no? Si la inteligencia artificial puede generar estos podcasts, pues vamos a seguir necesitando que un humano, digamos un radiólogo, lo haga por nosotros. Y no estoy hablando nada más de esto, sino piensen en todas las otras posibilidades y todos los otros podcasts y forma de difusión de ciencia que hacemos. Y bueno, por ahora creo que la respuesta pues es que, bueno, va a seguir necesitando, la información de que se pueda difundir, pues divulgar pues a través de humanos todavía, pero no sé cuánto va a tardar así, porque esto está mejorando increíblemente. Entonces, aunque la inteligencia artificial puede ser muy útil para generar los resúmenes iniciales, actualmente todavía carece de una capacidad de analizar, de contextualizar, de reflexionar sobre la información que está presentando, que está haciendo. Nosotros como radiólogos, pues obviamente sabemos que no nada más, informamos resultados o reportamos resultados, sino que los interpretamos, los comparamos con estudios previos, los ponemos en contexto de una práctica clínica. Y obviamente cuando leemos un artículo, pues no solo absorbemos la información, nos preguntamos si la metodología fue sólida, siempre trato de platicar de eso con ustedes, si los resultados tienen impacto en la práctica que nosotros hacemos, cuáles son las limitaciones en los hallazgos o en ese estudio en particular de acuerdo a su metodología que podrían, afectar su aplicabilidad con lo que nosotros hacemos. Entonces, la IA en su estado actual, pues hasta ahorita no hace nada de esto todavía, ¿ok? Simplemente reproduce la información sin filtro, por así decirlo, sin pensamiento crítico. Y otro aspecto importante que sí tenemos que ver junto con esto, pues es el riesgo de la desinformación, misinformation, como le llaman en inglés, porque si los errores en los podcasts están generados por inteligencia artificial o resúmenes y blogs y todo eso que se está generando ahorita, pero estoy centrándome en lo del punto del artículo, que son los podcasts. Bueno, si todos estos generados por IA no son detectados, todos estos errores no se corrigen, pues obviamente que podrían llevar a la confusión entre los médicos y afectar la toma de decisiones clínicas, evidentemente. O sea, tiene esas implicaciones éticas que de alguna manera, yo no toqué nada de eso, pero viene ahí en parte de lo que les puse de los fragmentos del podcast, ya lo que estaban hablando al final. Y la otra cosa es de que
ya cuando lo ves, porque yo utilizo mucho de alguna manera aplicaciones de inteligencia artificial, como saben, pues si lo pones en diferentes, claro, no conozco todas, no uso todas, ni tampoco todos los días, todo el día, pero sí tienden a omitir o a simplificar, a omitir ciertos aspectos, detalles que de alguna manera podrían ser clave y que fundamentales pues cuando estamos leyendo sobre investigación médica. ¿Okay? O sea, hay ciertos aspectos que se salta, que se brinca, y lo mismo sucede con otras aplicaciones como Perplexity, como muchas otras que hay para investigación científica, resumen de artículos y cosas por el estilo. Entonces, en conclusión, ¿qué podríamos decirle, no? Pues, ¿hacia dónde vamos, no? La inteligencia artificial, definitivamente, bueno, varios episodios de esto. De hecho, en ocasiones les platico que a veces hasta me resulta difícil. Porque, por ejemplo, ahorita, si entran a la página del Radiology, yo les puedo decir que si no es el 90%, muy cerca de eso, de los artículos de este mes son todos de inteligencia artificial, y así está prácticamente todo y todos los meses. Y dices, si voy a dedicar el podcast, cada episodio a lo que viene ahí de inteligencia artificial, pues de alguna manera es muy interesante, pero puede ser muy monótono, y a lo mejor para muchos de ustedes dicen, no, yo ni siquiera tengo nada de eso, no tengo nada que ver con eso, y no se aplica para mí. Entonces, a veces encontrar el tema no es tan fácil como parecería, pero bueno, la inteligencia artificial ya está aquí, está transformando la forma en que nosotros accedemos a todo esto, a toda la información médica, pero todavía es una fuente que que está en evolución, que no es completamente confiable, sobre todo para la educación avanzada. A lo mejor cosas básicas definitivamente que es sumamente buena. Todavía no es la panacea, como de alguna manera se ha tratado en muchos aspectos y en muchas áreas de vender, por así decirlo, o de tratar de convencernos a nosotros de que ahí está, pero de que estoy convencido de que está avanzando rapidísimamente, no hay ninguna duda. Entonces, lo que yo pienso es que definitivamente, y lo he expresado en muchas ocasiones, hasta en un artículo que está por ahí en la revista de la Federación Mexicana de Radiología e Imagen, pues la IA puede ser una herramienta muy útil, ¿no? Para empoderarnos, para ayudarnos a procesar información de una manera que sea mucho más eficiente. Evidentemente, en esto tiene que ver con el tiempo, pero no puede reemplazar la experiencia y tampoco no puede reemplazar el juicio humano. Y bueno, les dejo una pregunta para reflexionar. ¿Estarían dispuestos a confiar en un podcast generado completamente por inteligencia artificial para mantenerse actualizados en radiología? Me encantaría mucho conocer su opinión en todas las diferentes plataformas, las redes sociales o en memorandum.mx. Me gustaría mucho que si quieren con las redes seguir esta conversación. Muchas gracias como siempre, y bueno, pues nos escuchamos en la próxima. Ustedes que se quedaron aquí conmigo en el canal de YouTube, pues muchas gracias. Por favor, suscríbanse, compártanlo, y bueno, pues nos vemos en la próxima.